¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer por estar en compañía de ustedes en esta anteúltima jornada de calor, porque después se viene el frío, según la rodilla de Pedro, y el lumbago nos estaba avisando de Pedro también que se viene el frío. Él decía, para cerrar la expo, tocando la rodilla izquierda, decía viernes. Vamos a ver si se cumple lo de... Aparte de la burla, yo vengo diciendo esto desde el lunes. muy bien. Claro, y el pronóstico del tiempo de meteorología también, ¿verdad? No. ¿Qué Me no? fui corrigiendo a lo largo de la semana. Bien. ¿Qué le va a hacer? Vos le fuiste corrigiendo meteorología a lo largo de la muy semana. bien. Como corrigió un diccionario. Por supuesto. Qué bárbaro. Brillante. ¿Tú te me permitís? Antes, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Quiero hacer una mención especial nomás, de verdad, a los 24 años, la voladura de la AMIA, Ah, que se cumple hoy. Sí, en la Argentina. En Argentina, en Buenos Aires. 24 mutual años. israelita en Argentina, 24 años, 85 muertos, 300 heridos y más, ¿verdad? Sí. Así que váyanos para, por lo menos de mi parte, un fuerte abrazo. Acá hay personas, en Paraguay, personas que Sí. de alguna manera estuvieron también ligados o fueron... Muchos que vinieron después de ese suceso Totalmente. al Paraguay a A raíz de- radicarse a raíz de ese Y suceso. para agregar, nada más fue en el barrio 11. un Pero barrio, que es, Sí. tiene la colectividad Sí. judía, se es afinca muy ahí, tiene fuerte, sus claro. negocios ahí, tiene sus No, emblemático templos, también. sí. Sí, Sí. así es, así mismo, así que por lo menos nuestra solidaridad y una mención especial. especial. Sí. 24 años. ¿Cómo estás, Muy Mariana? oportuno, muy bien, Toto. Un saludo a toda la audiencia de Sin Vueltas. Bien, expectantes para el día de mañana. Mañana es otro día. Mañana es otro día. Hoy te digo. Mañana haces radio también vos allá. impresionante, ¿eh? ¿Tú tenés radio y te quedás? ¿Haces radio? No, yo me voy hasta la expo después de la radio. A él le gustan los caminos difíciles a Toto. A mí me gusta decir. Disfrutar del tránsito. No podía Si es en conseguir bajada la no me vida. gusta, todo cuesta arriba. O si no, no, Como no fin de tiene mes. sentido, ¿no? Como 20 de mes Sí, más o menos. claro, ¿verdad? si no puedo desafiarme, no. Claro, Mañana vos sos- Sin claro, Vueltas como en el- vivo Claro. desde el stand de Yo me voy al Unicanal en la supermercado expo. recién el 22 de cada mes. Ah, no, Bien. por eso ya es un... Para tratar de... Kamikaze ya son nosotros. Para tratar de hacerlo más extremo No, aún. Privilegiado lo que sos. ¿Cómo? Bueno. Privilegiado lo que sos en realidad. No, porque El 22 eso no- ir al Llenar el súper. carrito un 22. que uno va al 22 no quiere decir que antes O te vas a vaya dar a la llenar, vuelta. ¿verdad? haya gastado la guita, ¿verdad? Ah. Que son dos cosas muy Tampoco distintas. Yo quisiera ya dije- llenar, ¿verdad? Claro, yo no Por dije acorde. no gasto mi plata hasta el 22. Claro. Como voy al súper, dije. Por eso lo que sos privilegiado, porque ¿Verdad? seguís teniendo hasta el 22. Claro. Y esa también es otra cosa que no dije. Sí. No quería sacar el contexto. ¿verdad? Nosotros ya pasamos por el Parece frente del fiscal súper nomás al 22. Parece fiscal la acusadora de una cosa. Yo no disparé, es lo único que puedo decir. Pero sí, estamos jugando ya con las cuestiones extremas. Hoy estamos, creo que algunos ya, demostrando un juego de cintura para tratar de llegar con algo de oxígeno a este fin de mes y después ya casi nada le queda este año. Sí. Estamos a 4 del aguinaldo y ahí nomás. Ya, Después ya ¿eh? salen los adornos navideños. Eso es lo que me rompe un Y poquito en la 2 meses, por ahí, en un mes. ¿Verdad? no, mes, Cada Los vez- globos de Navidad te rompen. Cada vez Sí. antes. A mí me rompe un poquito las pelotas con el perdón de la gente Te que está rompen del los otro globos de lado. Navidad. ¿Eh? Te rompen los globos de Navidad. Sí. Sí, me rompen las bolas de Navidad. Bueno, El tema tratando de que ayudarle, él insiste cada en vez hundirse. llega antes. Sí. Como nosotros somos un matrimonio nuevo, digamos, estamos en busca de nuestro primer árbol. Ah, Y ese es Y es todo la un... tentación. ¿Puedo decir que hay una interna por eso? No va a haber una Siempre te falta, interna, pero va a haber una intención de querer tener un lindo... Y un Claro. arbolito te sale hoy para poner una cosa que No. no es tradicional. Pero vos tenés Del una marca que te puede Paraguay. ayudar con el árbol. No. ¿Qué podés construir? No. ¿No? Digo nomás algo que no es tradicional, porque el árbol de pino y la nieve en el árbol, eso no no tiene es nada la- que ver. Entonces, estoy tratando de proponer hacer algo distinto Mm. y formar un árbol reciclado con ramas de lapacho. Pero parece que no está cayendo muy bien la idea. Bueno, Bueno, así es, señores. está bien. Bueno, qué jornada relativamente tranquila en algunos puntos hoy, Excepto la tarde. movida a lo largo de la tarde en otros puntos también. Y en materia policial sí es en donde estamos teniendo muchísima información. De hecho, en los últimos días, hay que Sí. decir que se está moviendo por el lado Sí, el de sucesos asalto, policiales, así el mismo. armado, el detenido. Hoy el allanamiento, sí, con la detención. Y un montón de del cosas, ¿verdad? supuesto El número Eduardo 2 del PCC, Aparecido. ¿verdad? No, el número 2 Eduardo para Aparecido. Paraguay y Bolivia. Claro. Sí. Eduardo Claro, Aparecido acá. de Almeida, 39 años. Que ha justamente aparecido en el Fue en el Paraguay, aparecido, ¿verdad? pero por la inteligencia brasileña que pasó los datos. Estaba Sí. ahí en zona Villamorra, Bélgica y Austria. Tranquilo, Con el ¿eh? agravante Digo, de que ¿eh? supuestamente quien le permitía o le facilitaba Bueno, realizar sus gestiones Sí. es un oficial activo de la policía que, según escuché que Está decía la fiscal, custodiado. parece que justo Mira, hoy estaba libre. Ese oficial, hay un oficial que estaba montando guardia y recién estaba mirando, está bajo sumario, pero tanto el comisario como el subcomisario de la Cuarta Metropolitana Mm. pasaron a disposición de Ah, vale. recursos humanos y se va a tener que ver qué pasó ahí. pues. Se le estaba escapando, ¿eh?
La Tortuga Ah, pucha. y todos los lujos de la Tortuga, ¿verdad? Mencionaban también a un futbolista como El dueño de la casa. propietario de la casa. Sí, se le Eh. mencionó a Nani, pero la fiscal por lo menos yo escuché que dijo que no tenía certeza. No, podría estaba. ser el El propietario apellido, claro. Anterior. Sí, del está- inmueble o el inquilino. Eso es lo que no se sabe muy bien, ¿verdad? Si decimos Eh, necesitaba un pistolero sería medio... Bueno, Ametralladora. se estima, de alguna forma, se estima que Sí. podría ser Roberto Nani el dueño y algunos creen que podría haber sido el locatario anterior, Sí. ¿verdad? Y no el dueño final. ¿Te gustó mi chiste? No me gustó, me pareció Claro que te encantó. horrible, pero Sí, este tipo que se se- mira al espejo y qué churro este muchacho, ¿verdad? Bueno, pero en materia política, ¿cuál es la onda 1, 2, 3, diría alguien por ahí? Sin Eh, mucho movimiento. No, y Sin está mucho la movimiento. discusión si tiene que renunciar o no, o a qué va a Ibáñez. renunciar, no. Ah. Eso por un lado, el Nicanor. Si Ah, renuncia o no, si no es senador, en fin, esa es discusión. Lo de Y está lo de Nicanor, Ibáñez también, ahí está. la el- pérdida de porque- investidura que no tiene votos. Porque lo para de nada, Nicanor, por ¿verdad? un lado, decían, si él va a aceptar ya está no aceptando ser senador, porque si sos senador solamente puedes ser ministro o embajador, Sí. Sí. no podés ser más que eso. De Salvo hecho, que encontremos una de- interpretación nueva, ¿verdad? Claro, parezca Fariña con algo nuevo. Con algo De hecho, Toto, por eso se están dando también algunas creaciones de ministerios. Ujú. Hoy se aprobó, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, que sería algo así como elevar a categoría de ministerio, no algo así, en realidad es concretamente eso, Acción la social, SAS, la SAS. Porque también se habla que un diputado sería candidato a ocupar ese ministerio, ¿verdad? Parte del gabinete en esa institución. Claro. Y la idea es que no tengan que renunciar para eso, ¿verdad? Sino que puedan pedir permiso de institución. Lo mismo se estaba haciendo con Senavitat. Sí, que está Pero, todavía ahí. pero quedó todavía ahí medio que lo de veremos, Senavitat está todavía ahí. Igual remando. incómoda, para agregar nada más desde mi punto de vista, incómoda la situación de Marito, ya que más allá de que no se le no acompañe de algún modo, porque está ese acompañamiento vidrioso de acompaño el de Nicanor, pero no el de Horacio, y al no jurar, sí hay muchas críticas por el premio Consuelo. Nosotros tenemos 2 lindos premios Consuelo, ¿verdad? Para la gente que generalmente se le saca y anda consejero de Yacyretá. Sí, yo no anda sé si es tanto- consejero de Itaipú. Depende Bueno, y ahí del está. cristal con que se lo mire para que sea consuelo, ¿verdad? Bueno, en este caso no es Eh, consejero, es director. Claro, no, pero Director. digo nomás No que es de tan todas consuelo. formas, ¿verdad? Porque si uno quiere tener una vida política activa, sí puede entender como consuelo. Si uno está buscando una cuestión económica, digo, prefiero el Claro. consuelo que el premio, ¿verdad? Sí, pero convengamos que Nicanor, Claro. o sea, Él Lo suyo quería, es la Él- política. Él quería lo político. quería lo político. Claro. Él dice, yo soy un tribuno. Sí. Ahora, Tribuna, bien mensajes, tribuno. tengo que decir, mensajes clarísimos del presidente Mario Audo Benítez con nombramientos en puntual acerca de cuál era su postura acerca del juramento y la renuncia a Cartes y demás. Uno de los principales opositores, o por lo menos el que se mantuvo duro a la hora de aceptar la renuncia de Horacio Cartes, era Cachito Salomón, ujú. uno de ellos. Y si su hijo es Sí. nombrado ministro de la Juventud, uno asume Mm. que, digamos, Otro- compartían línea, Otro ¿verdad? nombramiento ruidoso. Entre eso, ¿verdad? Sí. Después lo de Dani Durán lo mismo, él tenía una visión, expresaba públicamente la cuestión, ministro, el Y hombre, otro detalle, ¿verdad? perdón, lo que estabas Sí. diciendo también, se está reiterando el caso de legisladores que son designados, ¿verdad? Castiglioni, Dani Durán, Lo de Castiglioni que decir que Ahora- renuncia antes de, claro. Lo cual ¿verdad? no se dio en el periodo, lo que en el sería periodo de ac- Cartes. sí, lo que sería en acción social, que entiendo también, bueno, sería un diputado también ¿Quién, probablemente ¿Ariel en este Oviedo o caso. quién? Varela están diciendo. Varela, Caguazú. De Ariel también se habló, Sí, pero son también. varios legisladores, Bueno, ¿verdad? o sea, estamos. Lo que está felices son los suplentes, felices los suplentes. Claro, Está a o la nunca. expectativa. Ahora, esto cotiza, digamos, para la próxima elección de los suplentes, ¿verdad? Sin duda, Claro. sin duda. Y después está lo de que alguien te va a decir, pero un engaño. Yo le Claro. voto a la lista no para que entre el suplente, para que entre el titular, ¿verdad? Pero Claro. echa la ley, echa la trampa. Bueno, como todos los miércoles venimos proponiendo hace un tiempo, tenemos a personas que intentan de alguna forma poder ser consideradas para estar en la Corte Suprema de Justicia, que han comenzado el proceso, que hoy está en parte incluso también de las audiencias, ya han comenzado, algunas muy polémicas desde el inicio, según mencionaban las personas que van participando de todo el proceso, y estamos en marcha. Hay varios lugares que se tienen que llenar, uno de ellos es el de Oscar Bajab, el otro, por supuesto, de la doctora Alicia Pucheta, y hay otros que a lo largo de este año y medio, creo que serán Blanco. 4 en total. Blanco y el año que viene Peña. Bueno, estamos ahí muy rápido. Miriam ¿eh? Peña también ya. Miriam Claro, Peña ella también por edad. sí, Por entró edad, por sí. casi con 70. Casi con pero- 70 años. O sea, la cosa Es se está verdad. apurando a buena medida. Y tenemos hoy 2 de los postulantes, por supuesto, al cargo. Está con nosotros la doctora Elodia Almirón, por supuesto. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Buenas noches a Mariana y a los tres caballeros y también a la audiencia de Sin Vueltas. Mariana tiene una preferencia porque ha sido alumna de la profesora. Yo creo que es porque le saludé. hay que- no, todos saludamos, así que yo calculo que es porque es Espero que tenga exalumna, grato ¿verdad? recuerdo. Sí, Exalumna, exalumna, sí. sí. Bueno, aunque siempre se sigue Tengo que aprendiendo, reconocer que una ¿verdad? excelente docente. No lo digo de cualquiera, de esa facultad. Sí, claro, sí. Justo una candidata a Israel. No, Tirar de nada. acá, ¿verdad? Tirar de acá. Bueno, está el doctor José Apleyar también con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias y muy amable para este panel que hayan facilitadome la posibilidad de expresarme ante la audiencia de Unicanal. Estamos haciendo como, no ensayos, sino, estas son también audiencias públicas de alguna forma porque van a exponer en público algunas cuestiones que están, sobre todo en la prensa, muy a diario. Yo asumo que estas audiencias públicas se hacen, hay preguntas que tienen que ver mucho sobre el mundo del derecho y nuestra intención es también poder exponerle a la ciudadanía las cuestiones periodísticas que están todo el tiempo dando vueltas. Doctora, comenzando contigo por lo siguiente, hay muy pocas mujeres que se han presentado hasta hoy. Nosotros en plena cuestión de ley de paridad que tanto se hablaba y tanto se discutía, veíamos, Pedro, 7 mujeres. siete mujeres en De principio. 50 y Y decíamos, ¿por qué la diferencia? ¿Qué te parece, doctora, vos que sos una de las 7 personas que, digamos, intentaste y estás todavía en carrera? Bueno, los candidatos a los edictos 3 y 10 somos más de 50, 55 aproximadamente, de los cuales somos 7 mujeres distribuidas entre el edicto 3 y 10. Yo, por ejemplo, me presenté a ambos edictos. Yo creo que uno de los principales elementos que hay que tomar en consideración que en el Paraguay no hay muchas mujeres con el doctorado. Entonces, eso es un primer escollo que hay que saldar porque es un requisito constitucional. De hecho, en nuestro país el porcentaje de doctores es escaso en referencia a la cantidad de abogados que tenemos a la fecha. Nosotros tenemos matriculados más de 50.000 abogados en la República del Paraguay, entonces de 50.000 abogados yo creo que no va a haber más de 100 doctores. 220 doctores, ahí está el número exacto, y Hablamos somos que más de los que cumplieron 50.000. la cuestión académica, no a lo que se les dice doctores, ¿verdad? No, Claro, no, sí, todos sí, se le sí. dice A doctor. todos Casi se le 20.000, dice, ¿verdad? claro, todo se le dice doctores, doctoras, porque, bueno, es una práctica corriente, pero la titulación la entregan las universidades. Y hay algunas que requieren tesis para recibir el título de abogado o abogada y otras que no. Entonces, pero eso es una cuestión distinta. Entonces, ese es el primer escollo a saldar. Somos pocas las mujeres doctoras en el país. Bueno, ese es uno de los puntos entonces Entre que nosotros... paréntesis, para sí. completar lo que decía la doctora, más aparte del doctorado, los demás requisitos son los 10 años de docencia también. Los 10 años de docencia, Y el ejercicio de la ejercicio. profesión, de la magistratura y la edad que es muy baja, son 35 años. Que es La edad es una edad... bastante competitiva, ¿verdad? Sí, bastante Claro. competitiva y En bueno. otros pero- países es a la inversa, ¿verdad? Cuando, no sé si hay una legislación al respecto en otros países, pero lo que se ve siempre es, Claro. Los ministros son de ya acuerdo, sí. Personas de personas edad. muy Sí. avanzadas. La culminación La de la combinación carrera. de una carrera o académica o Acá los muchachos profesional se o de avivaron, la ¿verdad? Entran por magistratura. la corte, pues abren sus estudios jurídicos ahí. Lo Yo que creo se que ve va- acá también son sí. bastante grandes. Lo Yo están en creo la que los corte. convencionales constituyentes pretendieron hacer es equiparar los cargos de mayor relevancia Sí, pública. claro. Entonces ahí tenemos tema senador, de ministro diputados, de eso, sí. corte y lo que resta son nada más que eso. Entonces es una edad promedio. Y para diputados sumamente jóvenes son 25 años. 25 años. Entonces ahí tenemos senador, presidente de la República Claro. y ministros de corte 35 años. bastante Que antes jóvenes, ¿verdad? en Todos. nuestras anteriores constituciones era de 40 años. Doctor, este es un proceso que ha tenido, digamos, distintas etapas. En la época del doctor Riera, como se socializó mucho el proceso y se vio con buenos ojos. Después de su salida se volvió a hacer una terna y ahí como que, y en lo de la Fiscalía General del Estado sobre todo, como que entraron algunas dudas. ¿Por qué seguir apostando, digamos, a esto? ¿Por qué te presentás en el sentido de sigue habiendo confianza de parte de los profesionales del derecho acerca del proceso? ¿Creen que el factor político es primordial en todo esto o que confían todavía en este proceso que todas las personas interesadas y nosotros como medio exigimos que sea lo más público posible? Bueno, esa misma exigencia que tienen ustedes, la prensa, que es un factor de poder esencial en el país, también tenemos los que queremos participar porque pensamos que desde la gradería es muy poco lo que podemos hacer. Y creo que ingresando, digamos, a la batalla, a la lucha dentro de lo que es
la postulación, como lo hice yo mismo personalmente el lunes cuando hice mi exposición pública. Les señalé a los miembros del Consejo algunas falencias que tiene el reglamento del Consejo de la Magistratura, que no determina con precisión el alcance, que yo creo que de alguna manera está hecho a propósito, no conste, no determina con precisión el alcance de lo que es la calificación de los postulantes. Porque si bien es cierto, habla de que la primera etapa que terminó y concluyó antes de las audiencias públicas sumaría en total un 40% del total de puntaje, ese 40% no está precisado, es decir, no se determina con precisión cuáles son, si es el 5% para tal cosa, si es el 8% para esto, si ¿Cómo es se el llega 2%. al total, digamos? Claro, ¿cómo se llega a ese 40%? ¿Y por qué aparece de repente gente que lo que tiene es mucha publicación del libro, muchas cátedras en diferentes lugares y cero prácticamente de haber transitado por los pasillos del Poder Judicial, es decir, de haber hecho de alguna manera la carrera judicial, llamémosle carrera entre comillas, pero no han ingresado al Poder Judicial? Entonces yo siempre dije, el mostrador tiene dos lados, el de enfrente donde está el abogado y el de atrás donde está el magistrado. Si uno pudiera hacer la pasantía judicial, digamos, si uno pudiera llegar a lo máximo que pueda llegar dentro de la carrera judicial y a la vez pudiera hacer el ejercicio de la profesión, llegar a la Corte Suprema de Justicia significa que es una persona que está habilitada por el conocimiento práctico que tiene de ambos casos, lo que pretende el profesional y lo que hace y cómo hace y de qué manera hace el juez. Del ejercicio, digamos. Así es. Vamos a arrancar con Felipe, Mariana y el señor Pedro, que está bien elegantemente. Yo también estoy equiparado acá con la doctora. Ella con ella y yo con Pedro. Ah, Estamos equiparados. Nosotros somos parientes, así que la pucha. no Bueno, hay incompatibilidad, Pedro. No, pero los parientes no se eligen, ¿verdad? Por eso. Esa es una cuestión. Es lo que hay, ¿verdad? ¿Qué vamos No. a hacer? Y sí, Ahora, no, una no es tu pregunta. culpa, doctor, la culpa del pariente que te Está bien, metió aquí en la Pedro, familia. tiene una ministra, una pariente hace poco Mirá vos, beatificada, ahora ¿cierto? ministro. Sí, él así se mueve. Así a ese Chiquitunga, nivel, ¿eh? vos, Sí, así. se nivel. Chiquitunga, candidato a ministro de corte. Ahí. Saludos a la Ándale, tía vamos, Chona que Teresa. atiende la despensa, ahora me está viendo. Para los dos, brevemente, Sí. ¿por qué ustedes creen que deberían de ser ministros de Corte? ¿Y qué le darían de diferente a la Corte? Pregunta bien de campaña política, ¿verdad? Pero lúzcanse, ¿verdad? Bueno, yo creo que le puedo otorgar al Poder Judicial la sangre nueva que necesita el órgano jurisdiccional, porque que uno sea una persona joven no significa que no tenga oficio para el ejercicio del cargo. Yo he transitado, así como bien lo dice el doctor Apleyar, tanto fuera como dentro. Tengo carrera judicial y también estuve del otro lado del pasillo, que es tan importante conocer la realidad del profesional del derecho que sufre y que intenta dar lo mejor para el justiciable. Entonces, eso creo que le puedo otorgar. Mi oficio dentro de la magistratura y sobre todo mi trabajo institucional y mi honestidad. Entonces, esas son dos vertientes que yo puedo agregar a la nueva Corte Suprema de Justicia, sin mencionar una disquisición por sexo, por género, porque soy mujer, porque como bien en la audiencia que también estuvimos junto con el doctor Apleyar, nuestra audiencia pública fue el lunes, la Constitución habla de ese principio de igualdad para los cargos electivos, pero en este caso tiene que verse la idoneidad, ¿verdad? No importa la condición del sujeto. Doctora Apleyar. En mi caso es un poquitito lo contrario de la doctora. Yo no estoy incorporando sangre nueva, al contrario, ya un poquito vieja mi sangre, pero que aporta sí mucha capacidad en cuanto me refiero al cúmulo de experiencia dentro de lo que es la administración de justicia. 26 años, sin contar el tiempo que fui ordenanza, practicante, que también de alguna manera uno recorre los La diferentes conscripción. lugares, claro. Y entonces yo estoy acostumbrado a que a mí me digan los amigos Angullá Tribunal, porque conozco un poco los recovecos, los pasillos, los rincones del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que yo creo y quiero hacer en el Poder Judicial? Claro, ¿qué le vas a aportar, digamos?
Yo quiero, porque creo que conozco cuál sería la metodología, que no quiero que me pidan que les diga porque se van a apropiar de mi idea después todos los que todavía no han hecho la Me exposición. parece muy bien. Pero creo que le puedo aportar el conocimiento real de la problemática de lo que es la morosidad judicial. Si hoy nosotros escuchamos el reclamo de la ciudadanía, número uno, morosidad judicial. ¿Por qué digo número uno? Ni pronta ni Porque barata. el hecho de la celeridad, que es un principio que está consagrado dentro de lo que es el derecho, nuestro ordenamiento jurídico, el principio de celeridad, ¿qué es lo que trae aparejado consigo? La economía. Es decir, a mayor tiempo de proceso, más caro el proceso. Claro. Cuando el proceso se termina pronto, lógicamente que es más barato. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que procurar brindarle a nuestra ciudadanía y sobre todo a los estamentos que realmente requieren y necesitan de que la justicia les dé y les otorgue el reclamo de justicia, valga la redundancia? Es la celeridad y que no les cuesta a ellos vender su chancho, su gallina y todo para venir a estar en la Plaza de la Democracia esperando justicia. Vamos a hacer una pequeña pausa y eso es un punto muy, Descarnado, ¿eh? muy importante. ¿Cómo? Descarnado lo del doctor Cuellar. Es un punto muy, muy importante, porque imagínate, hay gente que no quiere ir a tribunales por una cuestión de 5 o 6 millones, pues dice, ¿para qué? ¿Para qué veo? Voy a gastar 20 millones para después tratar de Claro. cobrar nada, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa, pero a Pedro hoy lo estaba viendo con los ojos cerrados en el auto y dije, ¿le dolerá la cabeza? Me dijo, no, no, señor, estoy sintiendo la música. Pedro sabe sentir la Sí, música. es lo que me decía. Les invito a que lo hagan también. Siento la buena música, siento los clásicos. 107, sentila también online en 7.com.py y en redes sociales @radio7py 1077. Vamos a hacer una pequeña pausa y no puedo dejar, Pedro, discúlpame. El doctor decía Angullá, ¿cómo es que decía, doctor? Angullá Tribunal. Angullá Tribunal, ¿te acordás de Pedro Angullari? Vos sabés que se me quedó en la casa, vamos a la pausa y volvemos. Sensations make me feel the pleasures of a noble man. These sensations spare the insults, leave them for another day. El 2 de agosto llega a las salas de cine El Leal, la nueva película paraguaya de crimen, drama y acción. Gran elenco nacional e internacional. Andrea Cuatroqui, Luis Aguirre, Silvio Rodas, Bruno Sosa, Andrea Fijeiro, Mauricio Yortac y Gonzalo Vivanco. Leal, inspirada en los hechos reales. Cuenta la historia de un ministro recién designado que debe reclutar a los mejores comandos para desbaratar una organización criminal. Leal, el 2 de agosto, solo en cines. Bueno, así que muchas gracias a la gente de Leal. Nosotros tenemos ya nuestro número de WhatsApp habilitado, por supuesto, para que la gente pueda enviarnos ya sus preguntas, porque es parte también de Claro, esta claro. audiencia que estamos teniendo Audiencia aquí. al aire. pública. Sí, señora, esta audiencia pública y en público, sobre todo. A ver si me ayudan con los mensajes, muchachos. Dice, podrían consultar a los postulantes sobre la mora judicial, de qué forma van a radicar. Así que ya tienen la primera pregunta. Según los postulantes, ¿cómo podrían lograr la independencia del Poder Judicial? Son dos preguntas bastante interesantes por parte de la audiencia. A ver, siguiente pregunta, finalización 979, dice, ¿qué posición tienen con respecto a la inamovilidad? Buen tema Esas también. son preguntas recurrentes de la gente. A ver, arranquemos con el primero. claro. Hablaban de la mora De la judicial, mora. ¿sí? Sí. ¿Qué alternativa, qué método, qué receta o qué medicamento, ¿verdad? para la Ya mora pidió judicial? que no contar porque dice que le van a robar la idea. No, pero No, porque anticipa algo por lo menos, porque si claro, no- voy a explicar el mecanismo, digamos, general. Que no sé si va a hablar la doctora primero. Vamos a ser invertidos ahora, arrancamos doctor y después. ¿Cómo no? Claudio. Con relación a la morosidad, que es un reclamo ciudadano permanente, nosotros tenemos que hacer que la superintendencia de la Corte, que está dentro de lo que es la ley reglamentaria del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y que está conformada por el presidente y los dos vicepresidentes, en ejercicio de las atribuciones que le confiere no solamente la ley, sino el reglamento que ellos han generado en la Corte, ellos puedan auditar el cumplimiento de los plazos que está establecido en la ley. No estoy diciendo nada nuevo, absolutamente, pero la diferencia es gigantesca. ¿Cuál es? Que vos te sientes en ese sillón y que apliques. Y no solamente que apliques, que le pongas presión para aplicar eso. Si logras eso, vos vas a tener una cantidad inmensa de jueces que vos los vas a ver a las 11 de la noche saliendo del Palacio de Justicia, porque va a ser la única forma que van a poder
poner al día su despacho, porque hoy, si ustedes hacen una auditoría de cada juzgado, se van a encontrar que son contados con los dedos de las manos los juzgados que tienen Al día. más o menos al día, llamémosle así. Después la mayoría, pero no solo porque a lo mejor uno pueda calificarle de inútil o de mediocre al juez, no, tal vez existan también esos casos, sino por el hecho de que es sobrehumano pedirle que en un turno donde le entran, qué sé yo, 800, 1000 expedientes, él pueda estar proveyendo significa firmar las providencias de trámite para que el proceso se encamine, estar leyendo las incidencias del proceso para resolverlas, estar recibiendo a la gente que pide audiencia y estar tomando audiencias a los testigos, a la absolución de posiciones, qué sé yo, un montón enorme de situaciones que se dan en la tramitación de un juicio. Entonces, muchas veces eso no permite, desde luego, que un juez pueda estar permanentemente al día. Pero creo que eso tiene su solución y eso me voy a guardar un poquitito esa parte que les dije hoy, pero creo que es factible hacer eso porque con el doctor Argaña como presidente de la Corte en su época, yo recuerdo que fui a Chile y volví de Chile, yo era presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, volví de Chile y generamos nosotros un acuerdo de intercambio de magistrados con Chile. Venían magistrados de Chile que solamente su asociación le pagaba el pasaje y acá hospedaban en la casa de un magistrado paraguayo y hacían, digamos, función en el Palacio de Justicia. Ellos, como si fuera un magistrado, iban y estaban allí en el horario de actividad del Poder Judicial viendo. Con eso nosotros, ¿qué conseguimos? Por ejemplo, el tema de los secretarios que son subrogantes. ¿Eso qué significa? Que hoy en todos lados está agilizando bastante ya el trámite del proceso. Cuando el juez, por algún motivo, o no está porque pidió permiso, o se fue a una inspección ocular, o eventualmente está en su despacho recargadísimo de trabajo, el secretario está habilitado por acordada de la Corte, como secretario subrogante, a firmar las providencias de mero trámite. Yo tengo que librar un oficio al ministro de Obras Públicas pidiéndole catastro, pidiéndole cualquier cosa, geodesia, lo que fuera, informe en un juicio de prescripción adquisitiva de dominio. Eso hace el secretario. Entonces le está sacando mucho peso en cuanto a trabajo al juez. Es una cuestión que nosotros la implementamos a partir de esa época. También a partir de esa época, ¿qué hicimos? Nosotros veíamos que la parte fundamental en la estructura del Poder Judicial es el dactilógrafo. Nadie le da pelota al dactilógrafo. Todo el mundo quiere ser secretario, quiere ser fiscal, quiere ser juez, camarista. Y al dactilógrafo, lógicamente, no se le da mucha pelota. ¿Y qué pasa? El que está de dactilógrafo, lo que menos quiere es seguir de dactilógrafo, ya quiere ascender. No, es que antes te decían y me jape dactilógrafo una que entre. Y ¿verdad? cuando Como si ese fuera el dactilógrafo oficio menor. tiene 2 años de antigüedad, es cuando recién la inversión que hizo el Poder Judicial en ese dactilógrafo para formarlo, recién está empezando a rendir su fruto. Y ese dactilógrafo va a empezar a demostrar su capacidad y poder redactar incluso proyectos de sentencia, de resoluciones, de millones de cosas, porque esa experiencia y ese conocimiento que adquirió en el trabajo, ahora se está despertando. Pero ya no quiere seguir ahí porque el sueldo de un dactilógrafo es ínfimo. Entonces nosotros agarramos, en la época del doctor Argaña estoy hablando, yo fui presidente de la Comisión de Presupuesto, y dividimos, hicimos categorías de dactilógrafo. Entonces, había un dactilógrafo que estaba casi en el nivel del secretario con el sueldo, otro que estaba casi en el nivel del oficial de secretaría con el sueldo y otro que era el dactilógrafo con su sueldo normal. Con eso nosotros logramos recategorizar de acuerdo al Expertise, digamos. claro, y de acuerdo a la capacidad, tomándole un examen, que se le tomaba un examen y algunas cosas por el estilo, otros requisitos que cumplía, iba pasando, pero seguía siendo dactilógrafo. ¿Quién ganó? El Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ese muchacho, con la capacidad que tiene y la experiencia que tiene, realmente le está favoreciendo al Poder Judicial. Porque si yo a un dactilógrafo que tiene
por decir, 5 años de antigüedad, ¿sí? Está en el punto álgido para proporcionarle al Poder Judicial mucho. Agarro y le nombro oficial de secretaría. El oficial de secretaría, ¿cuál es su función? Pasar el expediente para que vean los abogados. Viene un abogado, le dice, quiero ver el expediente tal. El oficial de secretaría va, busca en la casilla y le trae. Ese es su papel, pero gana más. Entonces, el datilógrafo quiere ser oficial de secretaría, lo primero que quiere ser. Y después, si es posible, secretario. Lógicamente que eso cuesta un poco más. Entonces, eso es lo que yo quería mencionar. Doctora. El tema de la mora judicial es un problema agudo dentro de nuestra institución. Ojalá que no se convierta en crónico, porque eso significa que va a ser irreversible. Y como bien lo dijo el doctor Apleyar, la Corte Suprema tiene implementado un sistema de auditoría de gestión en todos los juzgados de la República. Pero el sistema de auditoría de gestión tiene que ser analizado conforme a la naturaleza y el trabajo que realiza el juzgado, porque no es lo mismo un juzgado de primera instancia o un juzgado de paz, porque el juez tiene el poder de decidir. Entonces, él solo decide, va cumpliendo los plazos, los tiempos. Es cierto, los juzgados de primera instancia en lo civil están todos rebasados, hay más de 20 juzgados en lo civil aquí en la capital. Sin embargo, en los órganos colegiados, la mora afecta a la alzada, pero son 3 sujetos que tienen que trabajar en conjunto. Y lo mismo pasa con la Corte Suprema de Justicia. Otra cuestión que tiene que incidir en el tema, que debe incidir en el tema de la mora judicial, es que hay que hacer reformas legislativas. Uno de los elementos, y tal vez con eso coincida conmigo el doctor Apleyar, que genera mucha incidencia es el tema de las recusaciones. En lo civil, por ejemplo, nosotros tenemos hasta la fecha la recusación sin expresión de causa, es decir, al justiciable tal vez no le agrade el juez por diversos motivos, y eso es un retardo también dentro del procedimiento que no tiene que ver precisamente con el órgano jurisdiccional, sino que con el ejercicio de la profesión del abogado. Nuestro propio Código Procesal Civil le da una serie de facultades al órgano juzgador, como ser, por ejemplo, el rechazo in limine de los incidentes de nulidad, que lastimosamente nuestra judicatura no toma cuenta de eso. Entonces, en un procedimiento, por ejemplo, en el cual ustedes son partes, vos planteas un incidente de nulidad y el juez, en lugar de rechazar in limine litis, para que luego eso vaya a la alzada, entonces le corre traslado a Pedro y ahí todo, o sea, se ralentiza, y para utilizar una expresión ordinaria del término se va embarrando la cancha. Entonces, no solamente el tema de la mora judicial va a ser con una auditoría de gestión fuerte y presencia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, sino que eso tiene que acarrear sanción al magistrado. O sea, de nada vale una auditoría de gestión y diga, bueno, el ODIA está con una mora altísima, porque realmente, como bien lo dijo el doctor Apleyar, que un juzgador, no importa las instancias y las competencias esté el día, no quiero decir que resulta imposible, pero es difícil. A la regla hoy. Claro, es la excepción a la regla. Hay competencias sumamente sensibles, como la competencia laboral, que es altamente tuitiva, o la competencia de la niñez, ¿sí? Esto que significa un menosprecio a las demás competencias que tenemos dentro del órgano jurisdiccional. En lo laboral, por ejemplo, todo es la notificación por automática, no hay que notificar por cédula, que eso también ralentiza el procedimiento. Hace muchos años atrás yo trabajé en lo que es la reformulación del Código Procesal Civil con un Código Procesal modelo, que eso también significaba la oralización del procedimiento civil. Y también el profesional muchas veces no utiliza los resortes procesales, como ser el recurso de queja ante la instancia superior, porque tal vez tenga una cosmovisión, o sea, una leyenda urbana de que el juzgador se moleste si uno le urge, pero ese es un resorte procesal del cual se tiene que valer el abogado, y al tercer urgimiento, entonces eso va en queja, y si la alzada comprueba que el inferior no dictó su resolución en tiempo, entonces eso le genera una sanción que va en el legajo del magistrado. Es decir, están los mecanismos, pero hay que efectivizarlos, operativizarlos, porque muchas veces uno piensa el cambio de legislación es difícil. Nosotros como órgano jurisdiccional, me refiero a la institución misma, puede utilizar su iniciativa legislativa, pero va a depender también del Congreso de la República. En el caso de otra de las preguntas que hacían, la inamovilidad. Vamos a arrancar contigo, doctora. ¿Qué opinan de, bueno, en realidad toda en la audiencia pública dijeron, ¿inamoviqué? No, Claro. más 5 Ojo. y me voy, ¿verdad? Y Espera, hay uno cuando que... espera, hubo posturas distintas. Los primeros invitados, uno era el Linneo Infran y el otro no recuerdo. Ellos sí están de acuerdo que cada 5 años rendir como un examen ante el Parlamento. Los invitados de la otra Sí. vez
Carolina Llanes, Tadeo Zarratea y Gilda Thaler. no. Ellos consideran que el cargo debe ser O sea, inamovible. tenemos uno y uno. digamos. Un programa y un programa. Un programa y un programa. Bueno, pero si me permiten, yo les hago una aclaración. Esto está en los medios de prensa y ustedes son periodistas y deben saber. Sí. Y es muy, muy connotado. El doctor Sindulfo Blanco, cuando fue a la comisión en el Senado para tratar el caso de su designación, es decir, el caso en que al llegar su nombre en una terna, el Senado pudiera prestarle el acuerdo, El acuerdo. para que fuera al presidente, al Ejecutivo. Él allí, no sé si juró, pero él se comprometió en que él solamente estaría 5 años. Yo creo que está hace 15. Sí. Sí. Hay otro caso en que otro ministro de la Corte, cuando se le hizo la plenaria de los periodistas al asumir el cargo, dijo que él jamás haría nada como una acción de inconstitucionalidad para prorrogar su mandato. Hizo también la acción de Creo que inconstitucionalidad. Altamirano fue el... Sí, el de único los ministro, últimos, sí. El que 5 y 5. Sí, y se fue. Y a eso le quiero agregar algo. Yo hoy le escuché a la doctora que hablaba de sangre nueva y es cierto, me parece brillante que la sangre nueva pueda realmente rejuvenecer un poco la Corte. Pero en mi caso, por ejemplo, yo desde luego por mi edad solamente podría estar un periodo. O sea, ni aunque yo jure que voy a continuar, no puedo hacerlo. No puedes romper tu juramento, Claro, digamos. no, pero es que no tengo por qué hacerlo porque yo sé perfectamente que 75 años es la fecha tope. Entonces yo tengo 69, a cumplir 75 o 74 y 11 meses, hasta luego me voy. Y no tengo ningún problema en hacerlo porque yo no estoy llegando al Poder Judicial con una meta y un propósito de poder. No tengo instalado eso en la mente. Lo que sí tengo es que tengo 26 años de Poder Judicial. Y para mí siempre el Poder Judicial fue un poco, no hay que confundir igual, un poco parecido a la estructura de la Iglesia y a la estructura de las Fuerzas Armadas. Es verticalista. Hay una cabeza y un cuerpo. Y generalmente cuando uno empieza allá abajo, lo que pretende es llegar a la cúspide, es decir, a la cabeza. Ese es el anhelo de todos los que de alguna manera hicimos carrera y para mí sería mi orgullo y mi satisfacción personal, haber cumplido ese sueño de llegar a la Corte Suprema de Justicia, coronar y culminar mi carrera. Así que ni aunque quisiera yo no puedo estar más que eso. El Papa comandante en jefe del Poder Judicial, más o menos, entonces tiene que ser. Doctora, dame un tiempito a la vuelta de la pausa para Ok. que tengas todo el tiempo de poder. Perfecto, gracias. Porque ella sí puede prometer y hasta romper su promesa todavía, ¿verdad? Eso es lo Sí, que le vamos a por favor, preguntar. claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Y es tiempo de sentir la buena música, por eso yo siento a los clásicos 107. Sentila también online en 7.com.py y en sus redes sociales @radio7py 1077. Bueno, queremos comentarle que el doctor Capurro también También fue está invitado, invitado sí. al día de hoy, no apareció, entonces acaba de perder su chance de ser el próximo ministro de la Corte. El ¿verdad? que no pasa por acá no tiene una posibilidad. Claro, o sea, Claro. no... ¿Qué no el sé si- consejo? En la Acá, facultad, ¿verdad? en la facultad de Derecho te decían, eso no puede hacer una audiencia, por ejemplo. Puede no presentarte, claro, ¿verdad? no, pero Ya no. empezamos mal. O, ya le respondo, señor, no, eso tampoco se puede hacer. ¿Me repite la pregunta? No, eso no se puede hacer en una audiencia. Bueno, doctora, el tema de la inamovilidad. Como decíamos, muchos antes de Por lo llegar... que peligra y incluso- no querés mentir, ¿no, doctor? muchos, incluso esto se va a quedar grabado después por ahí ahora... No, y después me van a Escrachar. encontrar la grabación. Nosotros lo vamos a invitarte para decirte después. Como tiene que ser. Y con grabación y todo se quedan, doctora, igual nomás. Queda como archivo. Lo que pasa es que realmente hay un problema dentro de la Constitución en su redacción, porque está el artículo 261 que habla exclusivamente de los ministros de Corte, cómo van a cesar en sus funciones, es decir, hasta los 75 años por juicio político, y después está el otro artículo que creo que es el 252, no recuerdo bien ahora, que se refiere a la inamovilidad. Entonces, pensando y combinando ambos artículos,
¿Qué es lo que se puede colegir? Sencillamente que el límite máximo de edad, como bien lo expresó el doctor, y ahí podemos colegir su edad, doctor, es que es hasta los 75, donde esa inamovilidad se tiene que dar luego de las respectivas confirmaciones. Entonces ahí vamos a entrar a la discusión política, doctrinaria, y constitucional, si quién es el que tiene que confirmar al ministro de la Corte. En primer lugar, pasan los 5 años una vez que uno es seleccionado. ¿Quién debe declarar la vacancia de ese cargo? Suponemos que tiene que ser en consonancia el presidente de la República con el Senado de la República, hacer la comunicación de la vacancia, o bien que ellos mismos sean los que tengan que confirmar. Entonces, es todo un procedimiento que tenga que verse. Y ahí sencillamente tenemos que decir que el periodo constitucional de cada una de nuestras autoridades es de 5 años. Realmente lo ideal en un Estado de Derecho es que el magistrado debe tener inamovilidad. ¿Por qué? Porque eso le da una independencia tanto interna como externa para el ejercicio de su función constitucional. Ustedes saben muy bien que en los Estados Unidos, que ahora justamente están en un proceso de selección, el ministro de la Corte Suprema Federal va hasta que pueda, donde se hace una junta médica y ahí se ve si está todavía en el uso cabalidad de su conocimiento. Pero acá tenemos un límite de edad, tanto para concursar, por lo que estamos habilitados constitucionalmente. No me considero una persona joven, yo creo que estoy en la mitad de mi vida útil, tengo 48 años. Y el límite máximo, que son los 75 años. Entonces son 5 años de ejercicio y la confirmación tendría que venir. Y ahí vamos a entrar a discutir quién es el que tiene que confirmar y quién debe llamar. Ahora, Tuto, una consulta sobre este punto, justamente. Interesante. Si no existiera este tema de los 5 años, que cada 5 años, en fin, si el cargo fuera inamovible hasta ya el cumplir los años que indica la Constitución, hasta los 75 años, ¿no? ¿La justicia sería la que tenemos ahora o sería distinta? ¿Hasta qué punto el condimento político en la selección y en esa imposición de cada 5 años vayan y como que le hacen una suerte de ¿Influye en la calidad? Claro, ¿hasta qué punto eso está condicionando a la justicia que desemboca luego en una justicia que la gente dice no es justa, en una justicia que es morosa, en una justicia que es cara? ¿Sería distinta la justicia si no fuera así? Yo creo que tendría una como visión distinta, de mayor independencia. De hecho, tenemos que pensar que este es un cargo político, pero no de política partidaria, sino que de política institucional para nuestro país. Pero allí, ¿qué es lo que nosotros debemos analizar? Que esa inamovilidad le va a otorgar, no va a estar sujeto a una confirmación, la segunda confirmación, pero sí va a estar sujeto a lo que es el concepto del juicio político. Porque uno puede decir, bueno, se va a eternizar en el cargo, y cierto, puede ser que se eternice en el cargo, pero ahí tiene que ejercer su función de contralor el Congreso de la República, que es la forma de sacarle a ese ministro o ministra que no ejerce su función conforme a derecho. Pero yo creo que este concepto de la inamovilidad puede incidir positivamente. Yo estoy haciendo una proyección nada más, Pedro, pero esa es mi posición. El punto, doctora, perdón que le interrumpa sobre ese mismo punto, además es que justamente yendo al componente político que decía Pedro, es que el juicio político acá, o sea, nosotros sabemos que hay ministros que según los propios líderes políticos tienen sobradas causales, hay un juicio político que está en un cajón, pero justamente al ser una cuestión de política y de acomodar los números, no responde necesariamente al buen o mal desempeño de ese ministro de Corte. Entonces, de algún modo, es cierto, en un mundo ideal debería, pero en la práctica, no sé si esa solución, digamos, no se aplica. Entonces, el debate es ese, si la única solución a la inamovilidad, porque eso le da independencia, va a ser dejarlos en manos del Congreso por un juicio político. Creo que, o sea, por lo menos yo no veo que ahí venga la solución necesariamente. No sé si hay un estado intermedio o cómo se puede hacer. Otro elemento que tenemos que considerar es el proceso de selección, donde en otros países, y puse el ejemplo de Estados Unidos, el ministro de Corte es postulado por el presidente de la República, lo que se podría colegir que es de su signo político, pero ese presidente de la República no se va a arriesgar, creo yo, a presentar un candidato que no esté a la altura de las circunstancias. Significa un candidato probo, un candidato que tenga oficio, un candidato con trayectoria, es decir, una serie de elementos que
hay que tomar en consideración. Doctor, sobre el punto que mencionaba Pedro, la inamovilidad es garantía de... Sí, yo justamente yo coincido, porque creo leer entre líneas lo que él estaba mencionando. Este es un tema ya muy debatido, no es un tema que nadie dijo nada, se dijo y se dijo mucho. El tema es que nosotros tenemos que ubicarnos. ¿Cómo vamos a compararnos con Europa o con Estados Unidos cuando el nivel educativo de nuestra población está muy por debajo? No porque puedan existir, qué sé yo, un 10% de personas intelectuales de primer nivel en nuestro país, nosotros podemos pegarnos el lujo de decir que el Congreso va a actuar con absoluta prescindencia de cualquier cariz político. Mentira, eso es. Si nosotros sabemos bien que en la Corte Suprema de Justicia hay ministros que han sido instalados en ese lugar porque responden a una cuota de un partido político. O inclusive un movimiento a veces. Y Ese peor tema, todavía. pues, José, la política partidaria, que es otra cosa la política... Claro, pero es que Así es la realidad. Si nosotros Claro. no hablamos, como dice el título de ustedes, sin vueltas, va a ser muy difícil que podamos llegar a algo que mejore esta situación. Todos deberíamos hablar sin tener tapujo y miedo, porque yo conozco candidatos que piensan a lo mejor de la misma manera que yo estoy expresándome, pero nos animan a decirlo en público. Ellos tendrán sus razones, pero yo creo que nosotros tenemos que pensar que la inamovilidad en la magistratura es un requisito fundamental para la independencia. Es fundamental para la independencia. Ahora, eso tiene que estar dentro de una estructura compleja que tiene que partir del método de selección del candidato, y ese método de selección tiene que ser tan riguroso que lógicamente tiene que aparecer allí, guste o no guste, el candidato que reúne los requisitos de capacidad, de trayectoria, de honestidad, de ética, de moral. Sí o sí tiene que aparecer Que la eso. elección sea entre el bueno o el bueno. Claro, y si eso logramos, bueno, nosotros ya estamos cumpliendo el primer cometido. Estamos al Congreso destituirle por juicio político a un tipo que no le podés, que es intachable, que no le podés encontrar una mancha, no le va a resultar tan fácil, porque la ciudadanía hoy en día es vigilante. Igual, doctor, perdón la interrupción. Para mí el tema está en que la inamovilidad debería ser una garantía de independencia, Sí. pero el problema es cuando la inamovilidad se convierte en un pase libre para seguir actuando arbitrariamente, y mientras yo tenga ciertos acuerdos políticos, puedo seguir siendo el peor ministro, o sea, tener quizás la mayor moral o lo que sea, la peor gestión, pero Sin tengo juicio, cierto digamos. acuerdo político. No hay Claro. juicio político y yo Estás puedo bl- seguir estás ahí porque blindado. soy inamovible. Claro, o En sea, lo que- hay un doble filo, es una que- garantía, pero también es una condena muy severa para quienes tenemos que buscar algún acuerdo político para poder Totalmente remover de a ese acuerdo, momento. totalmente. Por eso decía que no es cuestión de predicar la inamovilidad simplemente. La inamovilidad como garantía de independencia del magistrado tiene que estar precedida de una serie de factores que son fundamentales. Por eso dije claramente, el elemento fundamental es la selección. Si nosotros podemos seleccionar realmente personas que nosotros sabemos, han habido en nuestra Corte Suprema de Justicia, han habido personas que se iban a su casa caminando porque no tenían auto. Eso es la historia, pero es real. ¿Por qué no podemos tener hoy día eso? No digo que se vaya caminando, pero ¿por qué no podemos tener un hombre lleno de moral y de ética que pueda predicar no solo con la palabra, mucho más con el ejemplo? Hay un factor de ascendencia que uno puede tener dentro de todo lo que es la estructura del Poder Judicial cuando una persona transmite moral, ética, capacidad, experiencia. Yo hablo con un magistrado, en 2 minutos le califico, en 2 minutos le califico. Tengo bastante bien clara la experiencia, me permite a mí saber si ese magistrado está bien formado o no está bien formado, porque es lo que ella decía. ¿Qué pasa? Resulta que por pactos políticos o por acuerdos o por componendas, el ministro se queda mucho tiempo y no es a lo mejor el ministro más recomendable. O a la inversa,
El ministro sabe bien que se va a ir en 5 años y lo único que quiere hacer es recaudar rápido porque se va a ir y no sé qué, y seco. Entonces, hay que mirar un poco todos los elementos para poder llegar a este análisis. Esto no es una cosa nueva. Esto en España se discutió muchísimo cuando se creó el Consejo de la Magistratura, hace muchos años. Y en Italia. En Inglaterra, la designación de los ministros de la Corte es algo realmente digno de ver y elogiar. En Estados Unidos mismo. Yo, por ejemplo, sé perfectamente que esta Constitución de 1992 no se hizo mirando al futuro. Esta Constitución, si bien es cierto, tiene mucho de espíritu democrático, se hizo mirando al pasado. Todo era para que no se vuelva a repetir todo lo que ocurrió. Entonces nosotros establecimos condiciones dentro de esa Constitución que lastimosamente creímos que eran lo más democráticas y realmente no cumplen su cometido. Antes, el presidente de la República, de un grupo de juristas que le proponían, le proporcionaban los nombres, ahí me puedo decir, bueno, en el caso de Stroessner eran simplemente los amigos. Sí, puede ser, yo no discuto eso. Pero para mí, que un consejo de ancianos, por llamarla así, de juristas de renombre, puedan elevar los nombres al presidente de la República. El presidente de la República escoge uno y le envía al Senado para que el Senado preste su acuerdo. Para mí esa es la forma de selección más democrática que puede existir. Si nosotros analizamos que tanto el Poder Ejecutivo es creíble, que el Congreso es creíble y que el Consejo de Ancianos es creíble. Si fuera así, estamos hablando sobre esa base. Estamos hablando también en un mundo ya, hoy. Claro, no, Hoy y hay que posible, ver ¿eh? quién va a ser el Consejo No, de Ancianos. pero- Claro, porque- dice, hoy vamos a entrar en una guerra también de, ¿verdad? Decir, ¿quién es el presidente y el consejo? Fulano, ese viejo le conozco yo. Pedro Ullari, ¿a aquel le le conocido? Bueno, en fin, bueno, les agradecemos mucho. Se salvaron, me parece, las preguntas. Se salvó Porque el WhatsApp. está tibia todavía, así que Le la salvó el WhatsApp. cuestión. Le salvó el WhatsApp, exactamente. Sí. Está tibia la cuestión acerca de qué opinan ustedes del juramento de Horacio Cartes, qué opinan del juramento de Nicanor Duarte Frutos, de la posición de Fernando Lugo, Llegado el ¿verdad? caso si fueran ministros, ¿no? Claro, que hubieran haría- hecho en todo hubieran caso hecho? si fueran Bueno, ministros, pero ahí mismo, por ejemplo, si me permitía así, apenas 30 segundos, 10 segundos de otro. 10 segundos tengo. Bueno, ahí mismo ya tenés el ejemplo claro de lo que nosotros estábamos hablando recién. La Corte Suprema de Justicia dicta un fallo. Y ese fallo hace que sí o sí, si impera el Estado de Derecho, se tenga que cumplir. Claro. Pero es un fallo que para mí es totalmente contra el texto de la Constitución. Pero si ese miembro de corte hubiera sido elegido por un consejo de ancianos, como decía la doctora, que nadie confía, ya la cadena otra vez se va al demonio. Gracias, doctor. Gracias, No, por doctora. favor, Bueno, Gracias a ustedes, muchas gracias muy por la buenas oportunidad. noches. Bueno, Gracias. mucho éxito de aquí en adelante. ¿eh? Gracias, Vamos a hacer gracias. una pausa nosotros y ustedes se quedan. Vamos a hacer el consejo de anciano con Pedro a la vuelta de la pausa. ¿Quién no? Bueno, nos estamos yendo. Mañana estamos en la expo de Mariano Roque Alonso para toda la gente que, por supuesto, quiere ir a ver al señor Pedro Ullari. Chao, señores. Hasta mañana. Chao. Chao, chao. Que les vaya Gracias, bien. gracias. Chau, chau. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the insults